Mi nombre es Andrés Abad, vengo de Ecuador. Represento a la Universidad Andina Simón Bolívar y al Ministerio de Cultura del Ecuador. Me desempeñé como director del Museo Nacional y como académico ahora de la Universidad Andina Simón Bolívar. La conferencia que voy a dictar es sobre cómo fomentar la inteligencia intercultural en los niños para un mundo basado en la tolerancia, la verdad y la paz. Lo fundamental que hay que entender sobre esta conferencia es la necesidad de entender desde niños la cultura del otro, el respeto, la trascendencia y la tolerancia hacia las manifestaciones culturales de otras personas. Y en los procesos de endoculturación, cuando se forma la cultura en los niños, lo fundamental, cuando uno aprende la lengua y cuando aprende todos los cánones de su propia cultura, también es importante fomentar el profundo respeto, la tolerancia a la diversidad cultural. Hablaremos de interculturalidad, que son las relaciones interétnicas horizontales entre dos culturas, y hablaremos también sobre la pluriculturalidad y la plurinacionalidad, que más bien es actos políticos que fomentan la convivencia de los pueblos en diversidad cultural. También hablaremos sobre la UNESCO y sus políticas para invertir en el desarrollo de la diversidad cultural y creativa. Hablaremos sobre la Convención de la UNESCO del año 2005 y sobre otras políticas para el fomento de la diversidad cultural como insumo fundamental para entender el desarrollo integral de la humanidad. Viajar al Cusco me parece fundamental porque ahora se considera que las grandes propuestas para el mundo vienen desde los países llamados del sur. El Cusco, parte del Perú, es creo que una ciudad importantísima, simbólica, cultural, milenaria, desde donde se pueden gestar estas nuevas perspectivas, estas nuevas propuestas para el fomento de una educación y de un desarrollo a escala humana, considerando al ser humano desde su parte holística, en todas las dimensiones en el que el ser humano está inmerso, y no solamente la dimensión económica y productiva que se ha visto desde la versión de la modernidad y desde los sistemas mucho más productivos y capitalistas. Pienso que hay varias crisis en la educación contemporánea. Una de esas, por supuesto, es la crisis de valores. Otro es una crisis de comprensión. Y el punto que vamos a tratar es sobre todo una crisis en la tolerancia a los demás. Es decir, estamos viviendo la humanidad del siglo XXI, la globalización, en donde hay un encuentro profundo de culturas, un choque de culturas en algunos casos. Y si no fomentamos desde los niños esa convivencia pacífica del respeto al otro en sus valores y en sus creencias y en sus maneras de ser, culturalmente hablando, no vamos a poder alcanzar un mundo basado en la tolerancia. Ir formando una comunidad científica a nivel mundial basado sobre los temas de la educación de los niños es fundamental, porque hoy se habla de la colectivización de la búsqueda y sobre todo a nivel mundial de las grandes redes de innovación cooperativa. Y entonces, estar aquí presente es también la oportunidad para abrir un gran foro de cooperación de todos los avances e investigaciones que vayamos haciendo, todos los que nos interesa el tema en los ámbitos de la educación y el talento de la niñez. Espero que con esta ponencia pueda abrir un espacio de debate, de diálogo, para incorporar los temas de la interculturalidad, el diálogo intercultural y las relaciones interétnicas como un factor fundamental para el concepto del desarrollo integral, porque la satisfacción y la felicidad de vivir en un proceso intercultural debe ser considerado también como un insumo para entender que un país tiene posibilidades de desarrollo potencial. Considero que este congreso, el 6º congreso, pues deviene de una serie de grandes esfuerzos durante muchísimos años para ir fomentando una cultura en el concepto integral de la educación de la niñez. Realmente felicitamos esta iniciativa a los organizadores porque consideramos que son un factor fundamental para la humanidad del futuro el tener presente la educación de los niños. Creo que es fundamental rescatar el pensamiento de los fundadores, del doctor Serreno Laferrière, del doctor David Feliz Olivares y de la maestra María Nilda Cerf, quien con su formación, su vivencia, han permitido que a través de sus escritos y a través de su vocación apostólica hacia la educación podamos nosotros beneficiarnos actualmente para ir generando un nuevo pensamiento en torno al rescate del talento, de la educación de los niños y que pueda ser de gran insumo para las políticas que puedan implementar los gobiernos. Invitamos a todos los educadores, a los jóvenes, a los estudiantes, a los pedagogos,
a que asistan a este congreso, que va a ser una gran oportunidad para intercambiar saberes, va a ser un diálogo de saberes, pero sobre todo va a ser una vivencia profunda para encontrarnos con el espíritu del talento de los niños en el sentido de un mundo unido por la sabiduría.